Muy buenas tardes, bendiciones a todos el público oyente que estará escuchando este audio. Una vez más estamos de este lado su pastor Fran Sosa para compartir el estudio de esta semana de la Parashá, la porción que el Padre nos permite que esta semana vamos a estar hablando sobre la belleza de esta Parashá que el Eterno permite que nosotros podamos aportar algo que Él ha permitido que podamos aprender. Esta Parashá es la Parashá 24 que se llama Vayikra, que es algo muy interesante y no solamente tan interesante, es el comienzo de la primera Parashá del libro Levítico y también cómo comienza cabeza de mes con esta Parashá y también cabeza de año. Vemos tres partidas que empieza la Parashá y también el año y cabeza de mes. Algo muy importante en esta Parashá que vamos a estar estudiando la porción 1 hasta la porción 5:26. Algo bien maravilloso de esta preciosa palabra que el Eterno nos permite que nosotros podamos estudiar dentro de esta Parashá, que su significado de esta Parashá significa que llamó o fue llamado. Entonces es una porción muy interesante porque vamos a ver varios puntos de lo que se trata de esta Parashá. Primero voy a estar hablando en esta primera parte de todo lo que el Eterno permita dentro de un resumen de lo más que pueda aportar de lo que el Eterno ha permitido. Así que espero que este estudio sea de gran edificación a tu vida, que llene tu vida de una forma grande y que sea el Eterno fortaleciendo la vida, que así damos gracias al Eterno porque permite que un día más podamos aprender de su preciosa Torá, que sea Él dándonos la fuerza, la capacidad, la voluntad propia de su enseñanza y que esta enseñanza sea de gran bendición para cada una de las personas que puedan ver y escuchar, poder escuchar esta transmisión que vamos a estar transmitiendo dos porciones. La primera parte es esta y más adelante estaré hablando nuevamente otra segunda parte porque es una Parashá que tiene muchas bendiciones que aportar y sé que 45 minutos, que es lo que me permite la aplicación, no me dará el tiempo total para expresar de esta primera parte, de esta porción de esto. Pero vemos cómo el Padre se va a edificar y cómo Él no habla de en esta parte de esta preciosa. Vamos a poder ver lo que es las ofrendas, varios tipos de ofrenda de sacrificio. Vamos a ver la ofrenda de culpa, la ofrenda del pecado, la ofrenda de consagración y la ofrenda de paz. Cada ofrenda de esta está en su porción de su palabra, que la vamos a ir pudiendo ver según vayamos hablando de esta preciosa palabra. Y vemos como el primer párrafo de Levítico 1, como dice su palabra, habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Hashem, traed vuestra ofrenda de animales o de granados o de rebaño. Qué preciosa palabra nos deja el Señor. Primero le está hablando a los hijos de Israel. Diles: alguno de vosotros traed unas ofrendas. Esta palabra vamos a ver aquí que la palabra caraz, que significa acercarse, es como acercarse al Señor y presentar esta una cerca. De esto aprendemos que el propósito de los sacrificios es por donde se acerca a Hashem. A veces el propósito tuyo y el sacrificio para tú acercarte al Eterno y para traer el poder de la manera como se explica y como Él nos lo explica a través de su palabra, que todos los días nadie se presentará ante mí con la mano vacía. Eso lo podemos ver que el Señor nos lo dice delante de su palabra y está escrito que Él dice que nadie se presente ante mí con la mano vacía. Pero también nos habla el Eterno ahí que la ofrenda de
ascensión es voluntaria y se puede ser ofrecida por cualquier hombre o mujer o israelita o gentil. Eso no lo enseña en esta palabra, en esta preciosa paracha. Vamos a poder aprender sobre esto. Pero algo que me cautiva mucho es donde también vemos en el 1.3 de esta misma porción que dice su preciosa palabra: si su ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganados, ofrecerá un macho sin defecto. La traerás a la entrada de la tienda de la cita para que sea aceptada delante de Hachén. Oye, qué importante cómo el Eterno nos está hablando ahí. Una ofrenda es una ofrenda de ascensión del ganados. ¿Qué te está diciendo ahí? Que tanto la ofrenda de ascensión como las oblaciones son llamadas del Padre, sirven para acercarse a Hachén. Esto nos demuestra que Él nos está enseñando que nosotros debemos de tener una ofrenda siempre voluntaria, nada obligado, porque cuando nosotros vamos delante del Padre a llevar algo obligado, o nosotros mismos nos estamos como obligando para llegar a algo, es porque no estamos dispuestos a dar esa ofrenda, no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y a entender lo que verdaderamente el Padre quiere hacer, porque Él está llamando. Él nos llamó ahí, Él llamó a un pueblo, Él le habló a Moshe que reuniera la congregación y que le explicara qué Él quería y qué está verdaderamente pidiendo y qué Él nos está enseñando, cómo somos llamados en palabra en plural, y aprendemos a tener los llamados de sacrificio, como el Padre dice. Él necesita ver el sacrificio de lo que tú vas a traer a Él, porque si tú no demuestras un sacrificio o no traes algo que verdaderamente te duela, ¿cómo tal vez Él vas a valorizar lo que tú quieres hacer o lo que yo quiero hacer delante de Él? Que esta porción de la palabra verdaderamente nos está dejando mucho significado, porque la Torá nos está enseñando, pero nos está hablando que vamos a ver la ofrenda del pecado, ofrenda de culpa, ofrenda de consagración y ofrenda de sacrificio y ofrenda de paz. ¿Cuál de esta ofrenda hoy tal vez tú necesitarías, que tú debes de ir delante del Padre a llevar una ofrenda? Pero no solamente a llevar una ofrenda, sino a tal esta ofrenda de tal magnitud que tu corazón debe de estar limpio, tu corazón debe de tener una plenitud totalmente, para que tu alma se conecte con lo que el Padre nos está enseñando y con lo que verdaderamente uno debe de tener una raíz, debe tener un significado propio al tú levantarte, al tú surgir, al tú crecer, al tú obedecer y aumentar, dirigiéndote de tal manera que sea por la voluntad perfecta que el Padre nos enseña a través de sus palabras, como Él nos habla verdaderamente, y como Él dice: cuando alguna persona ofrecieres oblación a Jehová, sus ofrendas será flor de harina sobre el cual echarás aceite. El Padre nos está hablando verdaderamente de una forma maravillosa, para que nosotros podamos entender que Él es el que nos está llamando a que veamos su palabra y entendamos que Él es el Padre, que Él es el que nos está alimentando y nos está enseñando que todos nosotros tenemos un tiempo y tenemos que también elevar nuestra alma y ser elevado por aquella ofrenda que nosotros llevamos, la ofrenda que tal vez a ti no te agrada, como Abel y Caín. Como hubo uno que llevó una ofrenda muy bonita, pero como hubo otro que llevó otra ofrenda que tal vez no era tan bonita, pero fue la ofrenda la cual el Padre le agradó. Y como normalmente nosotros podemos ver que el Padre hace una diferencia, como nosotros presentarle un regalo de ofrenda o sacrificio o algo de oblación. Normalmente en la palabra, la ofrenda, si en aquellos tiempos se ofrendaban lo que eran los animales, se ofrendaban los frutos, se ofrendaban diferentes tipos de especies, el aceite, porque tal vez en aquellos tiempos no existía lo que hoy en día podemos ver como una moneda de papel o moneda de plata o de oro,
que hoy es diferente, pero verdaderamente la intención del corazón tuyo es la que va a imponer, es lo que va a traer verdaderamente y va a limpiar, tú limpiar esa ofrenda y traer al altar delante del Eterno. Lo más destacado de la ola que se puede ver dentro de esta ofrenda es lo que algunas ofrendas son quemadas y todo es en aquellos tiempos como los animales que eran de sacrificio, eran matados para la sangre. Pero hay tres clases de olas presentadas en este que nosotros podemos ver, que es el del ganado mayor, el del rebaño y el de las aves. Ahí vemos tres tipos de ofrendas que el Padre de tipo de animales se está ofreciendo o que se está llevando. Y esta es la ofrenda que verdaderamente que es la ofrenda de ascensión, que eso lo podemos ver en Levítico 1, como le acabo de leer, a donde el Padre nos está hablando, que en Levítico 1 hasta el 17, ahí nos está hablando de esta ofrenda, como verdaderamente el Padre nos está presentando esa gran virtud, como vemos ese gran desarrollo que el Padre nos está dando, como la ofrenda no tiene defecto, como en aquellos tiempos llevaban un animal sin defecto, sin mancha ni nada, porque era verdaderamente para el Mesías, para Hachén, que vino aquí a esta tierra, para que nosotros tuviéramos una libertad, fuéramos verdaderamente la vasija que Él quiere tener en nosotros y que nosotros podamos tener verdaderamente sabiendo que fuimos y somos llamados delante del Hijo, para que hoy en día nosotros tengamos que llevarle una ofrenda, que no tengamos que esperar que Él nos hable a través de alguien o que Él toque nuestra puerta. Debemos de ir con las manos preparadas para llevarle a la casa del Padre las ofrendas que Él nos está pidiendo o la ofrenda que en tu corazón está verdaderamente. Y quiero tocar esta parte antes de decir tu corazón. Algunas veces tú vas delante de la presencia del Padre y llevas una ofrenda, pero la intención de tu corazón está manchada y esa ofrenda tal vez no va a ser agrada al Padre. ¿Por qué no va a ser agrada? Porque ya el Padre conoció la intención que hay dentro de tu corazón. Y hay un viejo refrán que en mi país acostumbradamente dice que el corazón de la auyama solamente lo conoce el cuchillo. ¿Por qué lo conoce el cuchillo? Porque el cuchillo es lo único que penetra hacia adentro, y el que está, hasta que tú no cortes esa auyama, no puede ver lo que tiene la auyama adentro. Así mismo es el Padre. El Padre ya ha encungriñado nuestro corazón, ya Él ha visto nuestra intención, y por más bellos que nosotros le queramos llevar una ofrenda, por más preciosa, ya Él conoció el corazón tuyo, y depende cómo ese corazón esté, va a venir esa ofrenda de agrado. Hoy que te está diciendo esta parte, que tú debes de tener una ofrenda voluntaria, pero una ofrenda que no esté manchada dentro de tu corazón, una ofrenda que no esté marcando un pasado, una ofrenda que no esté voluncrada con tu necesitar algo a favor. No es bueno ir delante del Padre llevando algo para recibir algo a cambio, no. El Padre te va a dar todo, el Padre va a traer grandes bendiciones, pero esas grandes bendiciones van a venir por sí solas cuando Él decide, en el tiempo que Él decida. Por esto es muy importante que nosotros debemos de entender y ver cómo nosotros cada día debemos de morir ese interior que tenemos por dentro, aquello que nos está cautivizando y no está permitiendo que nosotros podamos crecer y podamos ser verdaderamente horizontal a lo que Yeshua fue, posiblemente a lo que Él nos está llamando. No que estemos todos los días en una cruz del Calvario, porque en esa cruz el Padre fue y ya Él subió por nosotros. Entonces Él necesita que hoy nosotros podamos verdaderamente alcanzar y tener una virtud y aprender que un sacrificio sirve como entrada para acercarnos a Hachén. A veces depende del tipo de sacrificio que tú hagas, tú te le vas a acercar cada día más al Padre. Y hoy mismo
Hoy mismo necesitamos hacer sacrificio. Es como una puerta o un medio que se está abriendo para tú acercarte delante de Él, que tiene un nombre, que tiene una identidad, que tiene un propósito. Y ese propósito es a través de un sacrificio que la Torá nos está enseñando, que es la intención de tu corazón, el corazón que esté sincero, siempre sincero, gozoso, puro y entregado bajo la pureza y agradado y agrados delante de Hashem, porque Él es el que nos va a dar verdaderamente una paz. Él es el que verdaderamente va a responder a la vida tuya y que va a traer verdaderamente un gozo. Y vemos como más adelante uno de los versículos dice, ahí mismo en Levítico, dice: cuando ofrecieres ofrendas, concida en honor y será de toda de flor y harina sin levaduras amasada, con aceite y honjada de mis levaduras unidas. Gloria al Eterno. Ahí podemos ver cómo se puede identificar y presentar y cómo es transmitido diferente. Ahí como el Padre nos está hablando de: pondrás sus manos sobre las cabezas de la ofrenda. Pondrás tus manos. Ahí como la imposición de la mano implica principalmente tres cosas. Ahí yo diría que estamos viendo tres cosas, porque el Padre dice: cuando ofrecieres ofrenda, concida o honra, será de total honra. Debe de ser una ofrenda verdaderamente que tú debes de llevar una honra, debe de ver. Y no solamente cómo se identifica, sino que en aquellos tiempos se presentaban animales, como decía, al que impone las manos, o también el pecado que es transmitido a través de un animal, o la muerte, o en lugar de un hombre, que a veces cometían diferentes pecados. Pero vemos cómo se hace expiación ahí, como el Padre nos está hablando que se debe de hacer una expiación, cómo nosotros debemos de expiar y descubrirnos que verdaderamente uno tiene grandes pecados, grandes sacrificios que uno ha hecho, pero sin faltarle al Eterno, y sabiendo que el Mesías es nuestra bendición y que solamente Él nos levanta cuando nosotros reconocemos que hemos fallado, y cuando vamos delante de Él, como Él dice en su palabra, que no vayamos con la mano vacía, sino que vayamos siempre delante de Él con una bendición, y Él nos exaltará y nos bendecirá, porque Él nos va a estar dando siempre. Y vemos cómo Él nos deja un Shabbat para que toda la semana nosotros podamos aplicarnos y estudiar su porción de la palabra. Y no solamente esta porción, sino que verdaderamente Él nos está dando un rocío de su palabra, para que podamos ver cómo Él nos enseña, cómo Él moldea, cómo vemos que en esta verdadera para allá el Padre nos está hablando y nos está enseñando, porque Él dice: y lo llamó. Él llamó para que cada pueblo, para que Moshe, cada su congregación, Él la escogiera, le dijera lo que tenían que hacer. Cómo te está enseñando, cómo el Padre nos está enseñando que nosotros debemos tener verdaderamente una voluntad propia, cómo debemos de entregar, cómo nosotros debemos reclamar, cómo debemos de ir consagrados delante de su presencia, y cómo tener un rebaño, porque Él nos está hablando ahí verdaderamente cómo estar siempre encendido, cómo encender y construir un templo delante de su presencia, y que ese templo esté lleno de su gloria, y no solamente de su gloria, sino conociendo la voluntad perfecta de lo que Él quiere establecer. A veces decimos que la voluntad perfecta es lo que yo quiera o lo que el Padre quiera hacer. No, la voluntad perfecta es lo que Él ya estableció para nuestra vida, lo que estaba diseñado hasta antes de nosotros haber nacido. Ya había un diseño, y esa es la perfecta voluntad verdaderamente que el Padre quiere que nosotros caminemos y forzajemos dentro de esa dirección. Hoy, mientras conversaba con una persona, esa persona me decía: es muy difícil yo poder hacer todo lo que dice la palabra. Yo le decía: no es difícil, porque mientras el Padre envió a su Hijo aquí a la tierra
para demostrarnos a nosotros que sí, nosotros somos perfectos, que Él nos hizo perfecto, pero más nosotros nos hemos cambiado, hemos querido tomar la dirección de lo que no es. Entonces, por eso nunca cumplimos la perfecta voluntad del Padre, porque si Él vino y el Padre envió a su único Hijo aquí a la tierra, caminó y fue crucificado en las cruces del Calvario, pagando nuestra culpa, nuestro pecado. ¿Por qué hoy nosotros no podemos ir delante de su altar con una ofrenda agradable? Y no solamente con una ofrenda, sino con una ofrenda del pecado, una ofrenda de sacrificio, una ofrenda de que verdaderamente tú estás haciendo eso de corazón y que tu corazón está perfecto a la voluntad que el Padre había diseñado y que Él ha puesto todos los días. No nos podemos dejar desentusiasmar porque el corazón ya te quiere presentar algo diferente. No, debemos de permanecer y ponernos el sello en el corazón y de ser un sello que verdaderamente ese sello diga: el nombre del Padre está escrito en mi corazón y nadie me lo va a quitar de ahí, porque yo nací bajo el propósito de Él y bajo su propósito caminaré y seré engrandecido porque Él me llevará. Y así todos los días tú vas a ver cómo la vida, tu corazón, ya no tendrá una exaltación de que siento un dolor, que de una mancha. No, ya tú tendrías algo muy diferente. Porque cuando Yeshua murió, Él murió con gozo. Y no solamente con gozo, murió con amor. Y también se ve eso en sus palabras, que el Padre, mientras fue crucificado, Él nunca estuvo tal vez triste. Él murió con gozo. ¿Por qué? Porque Él sabía que había redimido un pueblo. Él sabía que había levantado y había exaltado a un pueblo que necesitaba ser perdonado. Mas hoy el Eterno, a través de esta ofrenda que nos está hablando, a través de esta parashá, que he podido entender, verdaderamente nosotros necesitamos buscar esa ofrenda, y esa ofrenda está dentro de tu corazón, y tener una elevación, porque vemos cómo nos hablan de una harina, cómo tú no debes de ir y ser contaminado y no manchado, porque no habla de que tú no debes de contaminarte, de que tú no puedes ser bajo una regla o de una pieza que siempre hay que echarle leña para que pueda encenderse. No, el fuego debe de estar encendido siempre delante de ti, y sobre el altar que tú estás debe de permanecer siempre. Lo primero que se debe ofrecer es siempre, tú debes de llevar esa ofrenda, esa paz, esa consagración, y tú verte verdaderamente que tú eres un significado delante del Padre. No importa lo que manche, no importa lo que diga, no importa la culpa que venga, no, es que lo que tú has hecho delante del Padre debe de ir con un corazón bien agradecido, bien gozoso. Yo entiendo esta parashá de esta forma. Van a ver de otra forma que tal vez se la estarán explicando a alguien de otra enseñanza mucho mejor, porque no soy el mejor. Se le estará enseñando de una forma hebrea, otro de una forma más emocionante. Pero esta es la forma que el Padre hoy me ha revelado, porque siempre he entendido que el Padre le va a revelar a cada hijo y a cada persona, dependiendo cómo esté tu corazón, depende cómo tu visión esté. Él te va a ir dando la interpretación, porque a mí o a ti no te va a dar la misma interpretación. Tal vez a mí me pueda dar una interpretación, por un ejemplo, con una interpretación de un vehículo. ¿Por qué? Porque tal vez el Padre hablándome a través de ese vehículo, que cómo se pone una pieza, cómo se destornilla algo, yo voy a entender verdaderamente esa porción. Tal vez a ti te la puede explicar que con un cuaderno, con un libro, según tú vayas escribiendo, vas a recibir esa revelación. Y es tanta forma que el Padre va a usar para que nosotros verdaderamente lleguemos a la maestría y a la cabeza de lo que Él quiere fundamental a nuestra vida. Que hoy yo te invito a que verdaderamente vea la porción y el olor de lo que el Señor nos está enseñando y de lo que debemos de presentar, y cómo darle una ofrenda verdaderamente, como el Mesías
que simboliza todos los sacrificios, cómo Él mira correctamente tu corazón, cómo hay un hijo de maneras, cómo ese hijo de manera grata va delante de Él y va a ver los resultados, porque cuando tú vas de una forma inmensa y positiva, el Padre va a crear, va a ver lo que tú estás demostrando, va a ver cómo ese momento que tú te acercaste, esa presentación va a traer verdaderamente poco a poco un experimento de gozo, de paz, de presentación y una consagración directamente delante de lo que Él ha tomado y ha forjado sobre tu vida. A veces no entendemos lo que el Padre nos está hablando en el momento o lo que Él nos quiere enseñar, pero si seguimos y vamos de acuerdo con su enseñanza y de acuerdo a la motivación que Él te va enseñando y a los mismos de su mandamiento, yo creo que cada día nosotros seríamos diferentes, porque estaríamos alineados a lo que Él nos está dando y a esa lucha que con diario estamos viviendo, que es este sistema babilónico, esta contaminación que estamos de corrupción, que por cualquier cosa nos corrompimos y nos distorsionamos de lo que es el propósito. No es fácil estar dentro de la morada del Padre, no es fácil, pero tampoco es difícil seguir dentro de esa morada, porque dentro de esa morada vamos a ver los sacrificios que tenemos que llevar, la ofrenda del pecado, la ofrenda de bendiciones, la ofrenda de perdón, esa ofrenda de agrasto, de olor agrasto delante de Hachén. Él va a mirar todo lo que tú estás haciendo, cómo tu alma demuestra y contienes diferentes canales, tu alma tiene diferentes canales y que son poderosos, que te va a conectar directamente con la instrucción y la fortaleza del Padre y trayendo un razonamiento activo que se levantará con el conocimiento de Yahweh. ¿Por qué con el conocimiento de Él? Porque es los pensamientos y todo cautiverio y toda desobediencia van a tener que salir, porque el Mesías va a venir y va a morar sobre ti y va a traer una obediencia, la cual esa obediencia va a traer un cumplimiento verdaderamente a tu vida, va a traer una exaltación, una combinación de lo que Él nos va a enseñar, que nos va a traer verdaderamente un argumento donde podemos estar obedeciendo y trayendo la comunidad de Hachén a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida, sino a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a nuestras amistades, porque de lo que tú aprendes y como tú has aprendido, tú tienes que dar testimonio de eso. Siempre van a haber personas que tal vez no te conozcan, que tal vez no conocen tu corazón y estarán jugando tu vida o te estarán calumniando o diciéndote como hubo el pueblo cuando el pueblo se puso a murmurar. Sin embargo, el Padre escuchó la murmuración del pueblo y así mismo se lo comunicó a Moshe. Tu pueblo está murmurando, tu pueblo está hablando de mí. No es de mí que hablan. Cuando hablan de mí están hablando directamente de lo que yo he aprendido del Padre. Y el Padre verdaderamente va a traer respuesta. Porque la intención del corazón, lo que el Padre conoce de mi corazón, Él lo va a tener que demostrar y traer para que aquellas personas que tal vez se levanten, vean que hay un corazón en aquellas personas genuinas y voluntariamente satisfechas a los propósitos que el Eterno ha derramado. Por eso tu alma tiene que tener un complemento y un alineamiento bajo lo que son las ofrendas, bajo la dirección y los sacrificios que nosotros vamos a ver día tras día. Vosotros debemos de estar limpios por la palabra, debemos estar siempre consagrados bajo la dirección que el Padre nos enseña, que nos presenta los motivos, las emociones, los deseos de presentar una conducta y de caminar bajo el estilo que nuestro Hachén ha diseñado y ser purificado por la Torá, y podemos ofrecer delante de Hachén como un olor agradable. Vamos a oler como un olor agradable a Él.
Y en ese olor a grato a Él, vamos a sentir la presencia, vamos a ver la alegría y vamos a servirle como verdaderamente hijos, verdaderamente como amigos, verdaderamente, y recibiremos una vida en un lugar de estrategia donde Él está trayendo un reclamo a nuestra vida, cuando está trayendo una profundidad, cuando está trayendo un gozo, una esencia y una voluntad para que nosotros podamos conocer y ver de manera valiosa, de manera determinada y correcta, que Yeshua es el testimonio que nosotros tenemos que presentar. Es el testimonio que muestra la gracia. Es lo que Él nos va a dar. Es Cristo, como dice en su palabra, el que ha hallado su vida, la perderás. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Oye lo que dice su palabra en Mateo 10:39. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que has perdido su vida por mi causa, la hallará. No importa la vida que tú tengas. No importa la forma que tú te encuentres. No importa las acusaciones que vengan sobre ti. No importa el cautiverio. Cuando tú das la vida por el Maestro, cuando tú das tu vida, tu sacrificio, tu esfuerzo, todo por el Maestro, sin importar nada a cambio, sin ver lo que te van a traer a cambio, sin evaluar que el otro está dando o no está dando, tu vida será exaltada, tu alma, tu nechemá va a crecer, tu actitud va a tener una diferencia muy fuerte, muy empoderada, porque va a estar dentro del propósito, como Él nos enseña, decidiendo, dice la palabra, decidiendo, Padre, si tu voluntad aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, dice la palabra. La voluntad de Él sea que se haga en nosotros, no la voluntad mía ni la voluntad tuya. Por eso esta porción de esta palabra, de esta parachá es tan importante, porque como le dije, esta parachá, Vayikra, que es la número 24, mira cómo se dividió en tres partes en un sentido. ¿Por qué entre partes? Porque es cabeza de año, cabeza de mes. Y es el primer libro que estamos empezando con este mes, su tercera parachá, prácticamente su tercer libro que estamos estudiando, y cómo el Padre está mandando a Moshe que reúna a todo el pueblo para que traiga una ofrenda, pero esa ofrenda va a marcar la diferencia que hay dentro del corazón de cada una de las personas, cómo esa ofrenda y vamos a ver cómo ahí también el Padre surge, que se va a hablar de la celebración, cómo vamos a entrar a una celebración de Pesaj, cómo necesitamos tener un perdón, una reconciliación, y cómo vemos los sacrificios que el Padre está hablando ahí a través de su palabra, cómo Él está moldeando que nosotros verdaderamente entendamos la dirección que Él le está hablando directamente a Moshe, y cómo se muestra ahí, cómo el Padre trae una, vamos a decir, o una conversación directamente con Moshe y dándole la explicación de lo que Él quiere, de lo que Él está permitiendo, cómo vemos ahí, cómo dice el 14, más su ofrenda para Hashem es una ofrenda de ascensión. Cómo el Padre nos habla, cómo vemos que Él trae totalmente, cómo nos está hablando de un macho cabrito ahí, cómo se refiere solo a un adulto en la palabra, cómo nos está trayendo, cómo Él pide el Padre algo que nosotros podemos darlo, cómo poderlo traer, cómo ir delante de esa presencia del Maestro y nosotros llevar todos los días su palabra, cómo entender su grande maravilla, cómo el Padre nos está hablando, ahí nos está diciendo, llamó Jehová a Moshe y le habló con él, para que reuniera
Como ahí también vemos que él le está hablando de un tabernáculo, una reunión. Cómo él le habla a los hijos de Israel. Dile a los hijos, mira qué tan importante, un tabernáculo, una reunión, diciéndole, háblales a los hijos. Háblales a los hijos. Necesitamos ser escuchados. Necesitamos que el Padre hoy pueda escuchar la voz tuya. Y como Él dice, y su ofrenda fueres holocaustos. Cómo Él nos está hablando ahí de diferentes ofrendas. Cómo se abren puertas. Cómo hay una reunión verdaderamente. Cómo se aceptan la ofrenda de expiación. Ahí el Padre en esta preciosa palabra nos está enseñando cómo nosotros debemos de ser enfocados y tener siempre en mente que el Padre nos está hablando directamente. Cómo Él trae esa presencia, esa morada. Pero mira lo maravilloso. Y cuando cualquiera ofrezca una oblación con ofrenda a Hachén, su ofrenda será, desomeladas y harinas sobre las cuales echarás aceite y pondrás incenso. La palabra ahí que estamos viendo, la palabra que ha sido traducida como alguien, la cual echa aceite, nefes, que significa el alma. Ahí el Padre está hablando del alma, la oblación en hebreo, mihash, es el sacrificio de los pobres que no tienen el medio. Pero también cómo se ofrecen ahí, se ofrecen animales. Pero esto destaca el hecho diciendo que cuando el pobre ofrece una mija es contado como si hubiera ofrecido su propia alma. Cuando una persona pobre, cuando una persona no tiene nada, cuando una persona no tiene verdaderamente, como decimos en un lenguaje, nada con qué comer y de dar lo único que tiene el Padre, cómo dar todo, cómo va a ser su alma elevada, cómo va a crecer, cómo va a traer verdaderamente, va a celebrar, va a traer una semilla, cómo verdaderamente el Padre te va a elevar, cómo va a venir un fundamento, cómo va a haber una presencia. Eso lo vemos como, también vemos como la mujer, cuando el profeta Eliseo le pide, dame, que ella tenía una porción de harina, un chin de aceite, y como él le dice, dame a mí primero, dámelo a mí primero. Y esta mujer le dice, es lo único que tengo. Pero ella, a final de cuentas, le dio la única porción de harina y de aceite que tenía para prepararle un pan a su hijo, una pequeña porción para su casa. Y como este profeta dice, dámelo a mí primero. Atrévete a darlo a mí primero. Hoy te quiero dejar dicho, atrévete a darle primero al Padre. Atrévete a traer verdaderamente la revelación, la semilla del trigo. Esa semilla de trigo, como las cantidades sobre los campos, como poniendo grano por grano en la tierra, como nos enseña ser un sembrador, cómo tú debes de sembrar, cómo debes de citar, cómo debes de cosechar, porque cuando tú das sin esperar nada a cambio, tu tierra va a traer verdaderamente una bendición. Tu alma va a crecer, tu alma va a tener diferente tipo y va a traer verdaderamente una obediencia donde tú vas a tener una diferente forma de cómo consentir, de cómo preparar, cómo caminar, cómo tener, cómo mirar, cómo ser una alma verdaderamente llena del alfa y del omega, como esencial bajo el ruach y el aceite sobre esa aroma que el Padre traería sobre ti. Cómo nosotros debemos de llevar no solamente una décima parte del diezmo, del aceite, de la ofrenda. No, todo lo que tú le puedas dar al Padre, dáselo. Pero verdaderamente que sea con un corazón grato delante de Él, delante de su tabernáculo, delante de su altar. Y no llevar nunca una ofrenda con un corazón entristecido, con un corazón tal vez
que tenga una herida por dentro. Y voy a mencionar algo, tal vez tu diezmo o tu ofrenda, cuando vaya delante del Padre a llevar tu ofrenda, tu diezmo, que sea con un corazón lleno en gozo y con un corazón lleno de paz, porque cuando a veces damos una ofrenda con el corazón manchado, que estamos molestos con un hijo, con una madre, un padre, un esposo, una amistad, esa ofrenda ya el Padre está mirando tu corazón y la intención. Te invito que antes de dar aquella ofrenda, pida perdón y dé una ofrenda delante del Padre pidiendo perdón y demostrando que tu corazón verdaderamente no tiene cautiverio, sino que lo que necesita verdaderamente es tener un encuentro para traer diferente tipo de palabra a tu vida, para que venga verdaderamente un rebaño sobre la palabra, porque dice su palabra: entonces llevarás a los sacerdotes, hijo de Aarón y sacerdote, y tomarás de ella un puñado de flor, harina con aceite y con todos sus incensos, y el sacerdote la quemarás como memoria sobre el altar. Es ofrenda encendida de aromas agradables para Hachén. Gloria sea la palabra que el Padre nos enseña ahí, cómo Él está ahí pidiendo cómo llevar a los sacerdotes, hijos de Aarón, que el sacerdote tomara de ella un puñado de flor de harina, que la flor es harina con aceite y con todo su incienso. Como el Padre ahí vemos que ahí nos está permitiendo para el pueblo de Israel, como el tabernáculo estaba construido en aquel tiempo, cómo medía, cómo tenía una dimensión, pero como vemos aquí que el Padre, vemos 5 tipos de oblación de lo siguiente, como vemos una ofrenda, una décima de efa del diezmo, como vemos ahí su morada, como vemos esa ofrenda de unidad, como hay también no solamente un aceite, sino que también vemos cómo el Padre está hablando de un templo, cómo está trayendo una mezcla de aceite, harina y cómo aroma agradable para Él, cómo Él está pidiendo que nosotros seamos verdaderamente agradables a esta palabra. Ya se está terminando este tiempo, que en breve segundo nuevamente vamos a estar continuando aportando de lo que esta palabra nos permite que aportemos y nos enseñe. Que así que verdaderamente esta paracha nos enseña bastante de cómo nosotros debemos ser moldeados y cómo debemos de ir llevar la ofrenda delante del Padre, y cómo Hachén da ofrenda acerca de cómo Él recibe nuestra ofrenda y cómo verdaderamente nosotros debemos ser bendecidos a través de esta palabra. Así que muchas bendiciones, que el Señor me los regocija, y en breve segundo continuaremos hablando de esta preciosa paracha que el Eterno ha permitido que hoy nosotros podamos interpretar de la manera que Él nos ha revelado y que nos está enseñando todos los días, porque somos aromas agradables delante de Él. Y hoy yo creo que tú necesitas ser un aroma agradable delante de su presencia, porque su morada va a morar dentro de tu corazón, y tu corazón tiene que ser restaurado delante de Él, para que todos los días pueda haber una gran bendición y la ofrenda de cada uno de nosotros sea de grande bendición delante de su tabernáculo, delante de esa morada, delante de esa presencia y de ese olor que Él trae sobre nosotros cada vez que su corazón está en nosotros.